Bienvenido, Bernardo. ¿Qué tal, Gracias Cristina? por aceptar esta No, entrevista. un placer. Es un honor. Un placer. Es un honor y ahora pues va a tener un giro ligeramente diferente. Y todo se debe a este libro donde tú eres el autor principal. Al menos por algo está tu nombre arriba, Bernardo Barranco, junto con Roberto Blancarte, y se llama AMLO y la religión. Quiero pensar que mucha de la gente que me sigue, que está a favor de AMLO y en contra de AMLO, cada día también tengo más seguidores, debe estar muy interesado en comprar este libro y enterarse de cuál es tu crítica o tu apoyo sobre qué le está pasando al Estado laico. ¿Quisieras tú adentrarte en decir si crees que esta 4T es una amenaza hoy por hoy? Estoy hablando de esta fecha, de febrero del 2020, contra el Estado laico, y si esa es tu opinión, ¿por qué? ¿En qué la fundamentas? Sí, Cristina, mira, en primer lugar, el libro, o por lo menos mi ensayo, no es un ensayo ni contra AMLO ni contra la 4T. Es un ensayo en defensa del Estado laico, porque constatamos que tanto Andrés Manuel López Obrador como presidente, y desde que era candidato, y el conjunto del gobierno está haciendo de lo religioso un activo político. ¿Qué significa un activo político? Que incorpora lo religioso a la gobernabilidad de este país, con serias y graves consecuencias. Y ahí yo me pregunto hasta dónde AMLO tiene conciencia o tiene confusión de incorporar a lo político a lo religioso y viceversa. ¿Por qué? Porque en este país hemos tenido una tradición laicista de una separación tajante entre la Iglesia y el Estado. A veces muy hipócrita, pero es un principio normativo. Fruto de la Reforma, Juárez sustenta el Estado moderno mexicano en esta separación, es decir, el Estado moderno mexicano, el sustento, la base es la separación entre la Iglesia y el Estado. Después hubo una invasión francesa, después en la Revolución Mexicana los católicos intervienen, un sector del catolicismo, en favor del golpe huertista, y viene una tremenda constitución anticlerical, donde desaparece el estatus jurídico de la Iglesia. Será hasta el 92. Pero en ese lapso, con Salinas de Gortari, pero en ese lapso, sobre todo en los años 20 y parte de los 30, se da el alzamiento cristero. Es decir, estamos hablando de tres guerras que subyacen en torno a este descontento o esta aspiración de los católicos por incidir en políticas públicas. Bueno, entonces el problema ahora es que Andrés Manuel ha abierto las puertas para que las iglesias participen de los programas sociales, participen de programas gubernamentales frente a la pobreza, a los jóvenes, cuestiones económicas, etc. Con el riesgo de, digamos, traspasar esa frontera jurídica que ha marcado esta separación. Y por lo tanto, entonces, sí hay riesgos serios de que las iglesias, que no son ningunas hermanas de la caridad, ni mucho menos, apuntalen sus proyectos, su proselitismo. Y hay un ejemplo, el caso de Confraternice, que es una red de 7,000 pequeñas iglesias, encabezados por Arturo Farela, que dice en el programa Jóvenes Construyen el Futuro, dice, miren qué buen programa es este, ¿no? Maravilloso, así lo dice, porque yo estoy dando, ¿no?, a 7,000 jóvenes, estoy dando proselitismo evangélico. Entonces, ¿qué significa? Que están dando proselitismo con tu dinero. Catecismo, como quien dice. Como quien dice, evangelización, etcétera. Los postulados de una iglesia, que por cierto es una iglesia muy conservadora, fundamentalista, y lo están haciendo con tu dinero, con mi dinero, con los recursos del Estado. Entonces, son aspectos que ya nos indican que algo está mal y que tenemos que hacer algo. Pastor, pensé que te referías a la cartilla moral.
ahí sé que ha intervenido AMLO encargándoselo a las iglesias, incluso la Iglesia Católica se negó a repartir la cartilla moral. Arturo Varela se supone que es, y hay constancia de que está muy cerca de AMLO y que dentro del Palacio Presidencial, del Palacio de Gobierno, donde inclusive ahí ahora duerme AMLO, hace oración y lo ha dicho públicamente al lado de AMLO, ¿no es así? Así es, sí. Ahí lo que habría que distinguir es en quién cree AMLO. ¿AMLO es evangélico? ¿AMLO es católico? ¿O qué? O diríamos en argot, ¿en quién diablos cree Andrés Manuel López Obrador? Pues es una incógnita. Pero ningún presidente se ha manifestado para decir cuál es su fe ante el público, ¿no? Sí, se manifestó. ¿No Fox? Fox, Calderón, aunque Calderón coqueteó con evangélicos, el mismo Peña Nieto que llevó a su novia, la gaviota, ante el Vaticano a presentar a su futura esposa, ¿no? No, yo creo que en ese sentido los presidentes actuales ya no tienen ningún empacho en plantear. Pero el caso de López Obrador es muy particular porque efectivamente, como tú dices, con Arturo Varela hay fotos donde está orando con evangélicos, que es la oración del Espíritu, donde hay una especie como de posesión, cierran los ojos y todos están muy concentrados, etc. Pero los católicos dicen, pero pues es un presidente que en su cartera trae la Virgen de Guadalupe, que le puso a su partido político Morena, en alusión también a la Virgen de Guadalupe, que el inicio de su campaña y el inicio de su partido es el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, un protestante, un evangélico, un pentecostal no es guadalupano, por supuesto, y sí, entonces por lo tanto es católico. Pero tanto los evangélicos como los católicos se desconciertan cuando ven a López Obrador en ritos chamánicos, por ejemplo, que es muy condenado por el mundo evangélico. Más evangélico que católico. Los católicos son un poco más laxos, pero los evangélicos son muy duros. Y recordarás que cuando sale de Palacio Nacional, de San Lázaro, donde hay una investidura oficial como presidente, va a la plancha del Zócalo y hace un rito mesoamericano, ¿no? La limpia, los cuatro vientos, los aromas, el opal, ¿no? Y justamente estuvo hermoso. Que en la plancha, donde se hacían los grandes ritos mesoamericanos, teniendo como un testigo mudo la catedral. Entonces dicen, caray, ya está más complicado el asunto. Entonces, el tema, para muchos especialistas, ahí lo planteamos en el libro, es que pudiera ser que el presidente es una especie de New Age, es decir, en palabra coloquial sería una especie de licuado religioso, un poco de aquí y de allá, y es un batido de un poco de todo. Para mí, Andrés Manuel López Obrador no es más que un homus religiosus. Andrés Manuel, en el sentido aristotélico, es un animal político, ¿no? Es un hombre de la ratio de la polis, es decir, siguiendo al nigromante, él se hinca donde el pueblo se hinca, es decir, él hace de lo religioso un activo de acercamiento porque reconoce en el pueblo un gran raigambre popular, sea evangélico, sea católico o sea chamánico. Entonces, sí. Y todo esto le trae simpatías. Pues ve las encuestas. Y antipatías a aquellas personas que no les gusta ver que se desmorone, por así decirlo, el Estado laico. Pero el pueblo, en general, las encuestas, están enloquecidas con Andrés Manuel López Obrador. Sí, más de 71%, 71% fue la última vez que leí yo. Tiene un nivel de aceptación 71% después de un año de presidencia, lo cual es muy alto. Lo que vemos en las redes y lo que vemos, digamos, los malquerientes de Andrés Manuel López Obrador, es un grupo pequeño, cercano, vinculado sobre todo a ciertas élites de poder intelectual o de poder político, cultural, que no están de acuerdo, pero es un pequeño grupo. La gran masa, por lo menos en este momento, realmente está encantada con el estilo de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que a muchos no les guste. Ahora, yo donde vería un peligro más inminente
sería, y a la vez luego tengo otro planteamiento, sería que se le dé canales de televisión, creo que por ahí hay alguno colado ya, ¿no? Sí, sí. Oficialmente parte de Andrés Manuel López Obrador y las reparta como barajitas a diferentes religiones. Sí. ¿Por qué? Porque creo que en el siglo XXI ayudar al fanatismo religioso, si alguien quiere ir al templo, a la iglesia, está en todo su derecho, un rito chamánico, pero ya comenzarlo a hacer algo de masas. Desgraciadamente la gente tiene demasiado acceso a la televisión, ¿no? Sí. Y estar inculcando ideas religiosas, muchas traídas de otros siglos, ¿no? Repetidas y repetidas, que por cierto no han dado grandes resultados. O sea, México siendo un país altamente cristiano, para juntar la religión católica más las evangélicas, pues estamos infestados de crimen organizado, de corrupción, de mentiras de los políticos y de los no políticos, ¿no? Asesinatos, feminicidios, somos de los países con mayor impunidad y no se notaría que practicamos ninguna de estas religiones que tiene ideales muy altos, que representa el personaje llamado Jesucristo, ¿no? Que venía a traer un mensaje o vino a traer un mensaje de paz, amor y perdón. ¿Tú cómo ves esto de eso? ¿Lo consideras una amenaza aún mayor a que un sector religioso reparta la cartilla moral o no? Mira, hay varias cuestiones aquí que tú planteas. Déjame ir por una que, digamos, es medular. Andrés Manuel López Obrador tiene un diagnóstico de la realidad en la que resalta la crisis y la descomposición del tejido social, lo ha dicho en diferentes momentos. Uh-huh. Y entonces lo que dice es que tenemos que hacer todo para poder restituir esa crisis y ese tejido social en el pueblo bueno, vuelva a surgir. Hay mucha crueldad, hay mucha animadversión por la corrupción, por la impunidad, por la inseguridad, por la violencia. Entonces, que vengan las iglesias y que ayuden como sea a restituir ese tejido social. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo. No habría ningún problema. Las iglesias en su competencia pues, tendrían todo el derecho de transmitir valores, moral, un pensamiento religioso. Siempre se ha dicho que las iglesias ayudan a contener a las masas, ¿no? Así es. Pero el problema es que eso no es así. No es así. Por lo menos no en automático. Como tú decías muy bien, somos un pueblo muy cristiano y por lo tanto, si somos tan cristianos, más del 90% cree, ¿por qué esos niveles de violencia? ¿No? Entonces, no necesariamente es por la fe la que nos, o la creencia. La que nos puede salvar. La que nos puede salvar. E incluso las mismas iglesias son parte de esa crisis del tejido social. Si tú ves los periódicos y ves pues, los legionarios de Cristo, ¿no? Están volviendo a la palestra con toda la corrupción, no solamente de pederastia, sino económica, de lavado de dinero. Si ves el Vaticano, los dos papas están enfrentados, ¿no? Le das vuelta de hoja y ves que hay pederastia no solamente en la Iglesia Católica, sino en otras iglesias. Es decir, las iglesias también están contaminadas en cierto sentido y no necesariamente son garantía de que van a moralizar la sociedad. Pero la cuestión más de fondo es preguntarnos si el gobierno debe moralizar la sociedad, si no está extralimitando su función. Y aquí son de los equívocos que veo en Andrés Manuel López Obrador, cuando él dice: yo no solamente procuro el bienestar económico, el bienestar de justicia de la sociedad, sino el bienestar del alma, ¿no? El bienestar del espíritu. Y la pregunta es, un Estado no tiene esas atribuciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que el Estado asuma una moral, supongamos que asume en la cartilla moral o asume en la constitución moral que ha prometido, el Estado va a asumir o va a tomar partido de una de esas morales. Y esa no es la función de un Estado en una dimensión laica. La responsabilidad del Estado es crear las condiciones
para que los diferentes acentos de la moralidad, de los valores y de la ética puedan interactuar de manera libre y pacífica, de tal manera que se pueda dialogar entre gentes de extrema o minorías, ¿no? Temas como mujer, etc. Entonces, el Estado no tiene por qué ser portador de una moral, sino tiene que ser portador de una garantía en donde posibilite un intercambio a fondo, fecundo, en tranquilidad de esto. Y el presidente no lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha reunido con las iglesias evangélicas y les ha prometido medios de comunicación, les ha pedido que distribuyan la cartilla moral. También a la Iglesia Católica le prometió. Pero la Iglesia Católica dijo que no. No quiere sus No, dijo, canales. Esa no es función de... No, la Iglesia Católica los tiene desde el siglo pasado, los canales. María Visión y bueno, ese sería otro punto. Porque las iglesias, las grandes iglesias, las que tienen más dinero o tienen más relaciones políticas, están presentes ya en los cuadrantes de información. Basta que tú prendes la televisión abierta a las 11, 12 de la noche y ves Pare de Sufrir, que es esta iglesia brasileña que apoyó a Bolsonaro, ¿no? O prendes las estaciones de radio y hay una cantidad de frecuencias. Te vas a provincia en la noche, vas en carretera y por todos lados escuchas mensajes. ¿Cuál es la novedad de que AMLO habla La más? posesión. La posesión de medios. Es decir, muchas de las iglesias evangélicas están con este tip de poseer medios que le dieron mucha fuerza en este boom de los años 80 con el fenómeno llamado las iglesias electrónicas, ¿no? Donde hacían especies de grandes shows y tal. O en Brasil, el gran poderío que adquirió la Iglesia Universal del Reino de Dios al tener la segunda televisora más importante que se llama UREGI, la red, ¿no? Y que pues tampoco haya tenido mucho éxito para moralizar la sociedad. Es decir, hay un juego de espejos y de poderes, ¿no? Que creo que el presidente no ha valorado bien. Y no ha valorado bien, Cristina, porque creo que lo que está de fondo es algo que tú señalaste muy bien en tu pregunta anterior, y es el tema de potenciar el fundamentalismo o la teocracia. Muchas de estas iglesias, sobre todo pentecostales, ¿no? Vienen de consigna norteamericana, tienen un concepto de una especie de neoliberalismo religioso, salvar el alma, pero también salvar el cuerpo, a través de doctrinas de lo que podríamos llamar la teología de la prosperidad, ¿no? Te buscan trabajo, te buscan techo, te buscan medicina, te buscan escuela, ¿no? Te dan un nombre y apellido. Son iglesias de agregación social. Mientras la sociedad te excluye porque eres pobre o vienes de la ciudad, estas iglesias te acogen. Entonces hay un nivel popular, pero hay un alto nivel de disciplina, que para algunos ha sido bueno, han dejado vicios, se concentran en la familia, etc. Los testigos de Jehová también se me hacen un gran ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? Son ellos, son otra rama, pero hay algo de cercanía. No, estoy hablando sobre todo de las iglesias pentecostales. Y el riesgo es que así como todo es por Dios, ¿no? Lo político también es una acción de Dios. Entonces, muchas de esas iglesias votan de manera corporativa, lo que se llama el voto disciplinado. ¿Qué significa este voto disciplinado? Que el pastor dice por quién votar. Por eso Andrés Manuel hizo alianza con el PES, Partido Encuentro Social, que es un partido evangélico, y porque le prometió un conjunto de votos, y ahí sí la ecuación falló, porque efectivamente los pentecostales evangélicos votaron por Andrés Manuel López Obrador, pero no votaron por su partido, por el PES, y el partido perdió su registro, ¿no? Es como si dijéramos, los católicos en México, que son el 80% de la población, votaron porque son católicos por Andrés Manuel López Obrador. No es cierto. Votaron en tanto ciudadanos, no en tanto seres religiosos, ¿no? Incluso muchos obispos estuvieron en contra de Andrés Manuel. Entonces, el tema es muy apasionante y depende de las lecturas. ¿Hasta dónde el presidente y la Cuarta T van a usar lo religioso para legitimar su proyecto, para ahondar la presencia en los sectores populares? Porque hay que recordar, sobre todo las iglesias evangélicas, su mercado religioso es muy cercano al mercado
social o al mercado popular de los programas sociales de la Cuarta T. De ahí que a veces se imbrica, ¿no? Pero imagínate que la iglesia confraternice de Arturo Farela diga, pues tengo 10,000 templos en el país. Y yo esos 10,000 templos los voy a habilitar para que sean ventanillas del banco para poder dar los recursos a la población, ¿no? Pues tiene una red muy grande. Entonces hay muchas interrogantes y el libro lo que plantea es complejizar las decisiones políticas que está tomando la Cuarta Transformación frente a un hecho inédito en México, pero que ya tiene un largo recorrido en América Latina, ¿no? Te felicito por traer luz a este intento de transformar la sociedad. Yo también creo que el tejido social está muy dañado, pero me encantó tu postura de decir, pues con todas las religiones que han estado aquí por décadas. En Brasil, el ejemplo de Brasil, en Brasil tiene aproximadamente unos 30 millones de pentecostales. Hay dos grandes iglesias, el Reino Universal de la Iglesia de Dios y Asambleas de Dios, las Asambleas de Dios. Tienen canales de televisión, tienen alrededor de unas 600 radios en todo el país, periódicos, una gran penetración, ¿no? Y no es de ahora, lo tienen desde hace más de 15 años, que ha crecido muchísimo. Dime si los niveles de violencia en Brasil han bajado, si los niveles de inseguridad son tan distantes a los de México. Dime si el nivel de impunidad se la pasan en diferendos también frente a la corrupción. El tema no va por ahí, Cristina. Yo creo que el tema va, sobre todo, por asumir una cultura de libertad, ¿no? La Cuarta Transformación tiene el gran reto de introducir esto, una cultura laica de una nueva ética basada en un régimen de libertades. Te felicito, me encantó eso, de nueva ética basada en un régimen de libertades. Mil gracias, Bernardo, de nuevo, por haber venido. Al contrario. Gracias.